San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, el santo de la pobreza, la naturaleza y los milagros. En el apacible pueblo de Asís, a finales del siglo XII, nació Giovanni di Pietro di Bernardone, el hombre que cambiaría su vida y la de muchos bajo el nombre de Francisco. Criado en el seno de una familia rica, Francisco disfrutó de los lujos de la vida, con fiestas y sueños de gloria como caballero. Sin embargo, los planes de Dios para él eran muy distintos. Un día, durante una guerra entre Asís y Perugia, fue capturado y pasó un año como prisionero. Esta experiencia, seguida por una grave enfermedad, lo llevó a reflexionar sobre el propósito de su vida. Pronto, una visión divina lo llamó: Francisco, repara mi casa, que como ves, está en ruinas. Francisco, al interpretar esto literalmente, comenzó a restaurar iglesias abandonadas con sus propias manos, utilizando incluso las riquezas de su padre, lo que desató conflictos familiares. Francisco renunció a su fortuna en un acto radical, devolviendo su ropa y dinero a su padre frente a toda la comunidad. Desde entonces, vivió en pobreza absoluta, predicando el Evangelio y sirviendo a los más necesitados. Su vida de santidad comenzó a manifestar milagros que asombraron a quienes lo conocieron. El sermón a los pájaros. Una de las historias más famosas cuenta que Francisco, al caminar por un bosque, se detuvo y comenzó a predicar a los pájaros. Estos se reunieron alrededor de él, escuchando con atención y sin miedo. Les habló sobre la bondad de Dios y la importancia de alabar al Creador. Los testigos quedaron impresionados por cómo las aves parecían comprender sus palabras. El lobo de Gubbio. En la ciudad de Gubbio, un feroz lobo aterrorizaba a los habitantes, atacando tanto a personas como a animales. Francisco fue al encuentro del lobo y, con palabras llenas de amor, logró calmarlo. Hizo un pacto con el animal, prometiéndole que los habitantes lo alimentarían si él dejaba de hacer daño. El lobo vivió en paz con el pueblo hasta su muerte. La multiplicación del pan. En una ocasión, mientras visitaba un monasterio, Francisco pidió pan para los pobres. Los monjes, preocupados por sus limitadas provisiones, dudaron en dárselo. Sin embargo, al confiar en las palabras de Francisco, comenzaron a repartir, y el pan milagrosamente se multiplicó, alcanzando para todos los necesitados. Sanación de enfermos. Francisco con frecuencia tocaba a los enfermos, especialmente a los leprosos, con un amor y una compasión que transformaban sus vidas. Muchas veces, aquellos que recibían su toque o sus oraciones experimentaban curaciones milagrosas, tanto físicas como espirituales. El milagro del fuego. Durante una conversación con un grupo de monjes, se desató un incendio cerca de donde estaban reunidos. Francisco, confiando plenamente en la protección divina, rezó y ordenó al fuego que se detuviera. Increíblemente, las llamas se apagaron antes de causar daños. A medida que su ejemplo se extendía, atrajo a numerosos seguidores. Así nació la Orden de los Hermanos Menores, conocida como los franciscanos, dedicada a la pobreza, la humildad y la predicación. Junto con Santa Clara fundó la Orden de las Hermanas Pobres, Clarisas, y creó la Tercera Orden franciscana para los laicos que querían vivir según sus ideales. En sus últimos años, mientras rezaba en el Monte Albernia, experimentó un milagro profundamente personal. Recibió los estigmas, las llagas de Cristo crucificado, que llevaron consigo tanto dolor como gracia. Aunque su cuerpo estaba debilitado por las enfermedades, Francisco irradiaba una paz y alegría que conmovían a todos. Murió en 1226, rodeado de sus hermanos franciscanos, y fue canonizado solo 2 años después, en 1228, por el Papa Gregorio IX. Sus milagros no se detuvieron con su muerte. Innumerables personas han recibido favores por su intercesión.
consolidándolo como uno de los santos más venerados de la historia. San Francisco nos enseña a vivir la virtud de la humildad. San Francisco tuvo un corazón alegre y humilde. Supo dejar no solo el dinero de su padre, sino que también supo aceptar la voluntad de Dios en su vida. Fue capaz de ver la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Veía la grandeza de Dios en la naturaleza. Nos enseña a saber contagiar ese entusiasmo por Cristo a los demás. Predicar a Dios con el ejemplo y con la palabra. San Francisco lo hizo con Santa Clara y con sus seguidores, dando buen ejemplo de la libertad que da la pobreza. Nos enseña el valor del sacrificio. San Francisco vivió su vida ofreciendo sacrificios a Dios. Nos enseña a vivir con sencillez y con mucho amor a Dios. Lo más importante para él era estar cerca de Dios. Su vida de oración fue muy profunda y era lo primordial en su vida. Fue fiel a la Iglesia y al Papa. Fundó la Orden de los Franciscanos de acuerdo con los requisitos de la Iglesia y les pedía a los frailes obedecer a los obispos. Nos enseña a vivir cerca de Dios y no de las cosas materiales. Saber encontrar en la pobreza la alegría, ya que para amar a Dios no se necesita nada material. Nos enseña lo importante que es sentirnos parte de la Iglesia y ayudarla siempre, pero especialmente en momentos de dificultad. El 4 de octubre la Iglesia Católica dedica el día a celebrar a San Francisco de Asís, quien durante su vida dio muestras de desprendimiento de riquezas para dedicarse a otras prioridades, algo que es valorado por los creyentes. ¿Por qué se conmemora el 4 de octubre? La enfermedad mermó su salud hasta que murió el 3 de octubre de 1226. Mientras yacía en espera de la muerte, pidió a los hermanos cantar salmos de alabanza, a los que él mismo se unió. Pidió que se le leyera el relato de la pasión de Cristo del Evangelio de San Juan. Luego, finalmente, en palabras de Tomás de Celano, cuando muchos hermanos se habían reunido, su alma santísima fue liberada de su cuerpo y recibida en el abismo de la luz, y su cuerpo se durmió en el Señor. De acuerdo con lo establecido por la Iglesia Católica, se celebra al santo un día después de su fecha de fallecimiento. Debido a que durante su vida decidió vivir sin lujos ni posesiones, se le reconoce por su conexión con la naturaleza y su respeto por todas las especies. Incluso fue señalado por acercarse y estar en convivencia con las personas con lepra. Es famoso Cántico de las Criaturas, el cual refleja la conexión espiritual con el mundo natural y con todas las especies. Es por ello que los católicos acuden a las iglesias a bendecir a sus mascotas. Comenta qué otras historias quieres que sean contadas. Dale like, suscríbete y dale a la campanita.